Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. ¿Qué tal están mis amados amigos y hermanos? Es un gusto saludarles y estar ya con ustedes en este programa que hemos titulado Estudio Bíblico en Casa. Hoy vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a cambiar de dirección y vamos a comenzar una nueva serie que tiene que ver con la verdadera libertad. Hemos titulado esta serie "Y Jesús me hizo libre". Algo así como que usted está contando su testimonio y habla de todo lo que usted era, lo que hacía, cómo el diablo lo tenía esclavizado, y al final usted cierra ese tiempo diciendo: "Y Jesús me hizo libre". En Guatemala este es el mes de septiembre y es un mes en donde se celebra la libertad, o por lo menos se recuerda la independencia de Guatemala del dominio español. Sin embargo, hay una esclavitud que es mucho más grande, una esclavitud mayor, una de la cual Cristo Jesús vino precisamente para hacer libre al hombre. De esta esclavitud quiero leerles en el libro de Juan capítulo 8, si me acompañan por favor, verso 31. Dice: "Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres". Verso 33, le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Jesús les respondió: les aseguro y les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Después de leer esta palabra, vamos a tomar un momento para orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos ilumine con este tema que considero va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, por este espacio, por todos aquellos que siempre están pendientes. Permite, Señor, que su fe sea honrada, su hambre de ti, de tu presencia, también sea saciada en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que la revelación fluya el día de hoy mientras nos sentamos frente a tu palabra. Queremos ser, Señor, como María, que se sentó a tus pies mientras tú compartías la palabra. Queremos aprender de ti el día de hoy. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de leer el capítulo 8, todo el capítulo 8 del libro de Juan. Es un capítulo que contiene por lo menos 3 secciones interesantes. La primera sección está, creo que del verso 1 al verso 8, es la sección en donde los fariseos y los religiosos le llevan a Jesús una mujer que fue hallada en adulterio, quieren que la apedree y él les dice que el que esté sin pecado lance la primera piedra. Así comienza este capítulo 8. Luego dice en el verso 12 que Jesús siguió hablando a los fariseos. Y comienza Jesús a mostrarle a los fariseos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es realmente el enviado de Dios. Mientras les habla, ellos comienzan a dudar y comienzan a cuestionarle. Vean lo que dice el verso 12, por favor, en adelante, del capítulo 8, por supuesto, ¿verdad? Dice el verso 12, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí, a esta declaración de Jesús, los fariseos inmediatamente le contestan con la misma Biblia, es decir, con la Torá, con la ley que ellos tenían escrita, y le contestan diciendo: tu testimonio no es verdadero, le dicen. ¿Por qué? Porque según la ley de Dios, el testimonio de los hombres tenía que estar respaldado por 3 testigos. Y si Jesús decía yo soy la luz, necesitaba 3 o 2 testigos más que dijeran es cierto, Él es la luz del mundo y nosotros damos fe de eso. Así que inmediatamente lo desacreditan y le dicen no es verdad lo que tú dices.
Tú no eres la luz del mundo porque solo tú das testimonio de eso. Nadie te respalda. Empieza una discusión de Jesús con ellos, mostrándoles Jesús y diciéndoles, aún les dice, si solo yo fuera el que da testimonio, mi testimonio sería verdadero. Pero mi Padre da testimonio de mí y la palabra también da testimonio de mí. Esto les pareció una locura, les pareció una herejía. En medio de este capítulo también quieren apedrearlo, quieren matar al Señor Jesús y las palabras de él no encuentran cabida en ellos. Después de ese incidente, Jesús se voltea, dice el verso 30 o 31, se voltea a los discípulos que habían creído en él y comienza a decirles, si el Hijo les liberta, van a ser verdaderamente libres. Si permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. En medio de esa otra declaración que da el Señor, una vez más su audiencia cuestiona lo que él está diciendo y entonces le dicen, ¿cómo es posible que tú digas que seremos verdaderamente libres? Si, número uno, nunca hemos sido esclavos de nadie, aunque ellos estaban en ese momento bajo el dominio romano. Parece una paradoja que digan eso, pero estaban bajo el dominio romano. Además, Israel tiene una serie de historia de esclavitud bajo los babilonios, los medopersas, es decir, los sirios. Israel también ha tenido los egipcios, siempre han sido esclavos de alguien, pues no era la primera vez que ellos estarían bajo algún dominio o la esclavitud de algún otro poder mayor o superior a ellos. Entonces, parece paradójico que digan así, sin embargo, es su orgullo religioso el que no les permite reconocer esto. Ellos están pensando en una esclavitud meramente física y Jesús está pensando en una esclavitud espiritual. Este concepto es muy importante porque cuando se habla de libertad o se habla de paz, la mayoría de los seres humanos están pensando en una libertad o en una paz meramente terrena, humana. El concepto de paz que tiene la mayoría de la gente es la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto. Mientras que en la Biblia el concepto de paz es ese estado de calma, de confianza, de quietud, de serenidad, aún en medio de los conflictos. Normalmente lo que la sociedad busca es terminar con los conflictos. En cambio Dios, Jesús, nos da su paz y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nunca nos prometió que la paz de Él era quitar los conflictos. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces el concepto de paz o el concepto de libertad que Dios tiene es distinto al concepto del hombre. Para el hombre ser libre, normalmente la libertad para un ser humano significa tener el derecho de hacer lo que bien le plazca. O si se ponen a veces muy técnicos los juristas, ¿verdad? Todo aquello que la ley no prohíbe y empiezan a dar definiciones, pero en realidad al final es hacer lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Eso es libertad. Para muchos la palabra libertad significa que nadie me diga qué hacer, que mis papás no se metan, que los amigos no influyan, no se metan, ¿verdad? Yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ese es el concepto de libertad para muchas personas. Viene el Señor Jesús e introduce un concepto diferente. Él dice que el que es esclavo, el que practica el pecado, es esclavo del pecado, dice, porque el pecado lo domina. Y entonces allí hay ya una dimensión mucho más amplia de lo que es la esclavitud, pero también cuál es la verdadera libertad. Podríamos pensar que Guatemala es un país libre, democrático, ¿verdad? Podríamos pensar que vivimos en un continente, tal vez con excepción de Venezuela y Cuba o Nicaragua, en donde las libertades reinan, pero hay una esclavitud que es mucho más grande, hay una esclavitud que hay que reconocer y es la esclavitud del pecado. Y cuando ya hablamos de esto nos damos cuenta que en todo nuestro continente americano está esclavo del pecado. Lejos de practicar una vida con menos pecado, creo que hoy en día la sociedad está más pecaminosa que nunca.
Se cumplen las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, cuando le dice que en los postreros tiempos va a aumentar la maldad, van a ser tiempos peligrosos, los hombres serán intemperantes, amadores de sí mismos, impetuosos, irrespetuosos, sin afecto fraternal, dice, sin respeto y amor a los padres, en fin, toda esa descripción que da Pablo a Timoteo encaja perfectamente en la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy. Es innegable que muchas personas están sujetas como esclavas al pecado. Quizás solo lo reconocemos cuando vemos a un drogadicto y decimos, pobre, es esclavo de las drogas. Pero la persona que se lamenta por ese drogadicto también es esclava de algún pecado. No solamente se trata de aquellos pecados que es obvio como una adicción que te obliga a inyectarte o a inhalar algo, ¿verdad? O a estar viendo algo en la computadora constantemente. No solo se trata de ese tipo de pecado. En realidad, el pecado. Si tú y yo practicamos la mentira, somos esclavos del pecado y necesitamos aprender a ser libres. Por eso vino Jesús para ofrecernos una verdadera libertad. Por eso esta serie se llama Y Jesús me hizo libre. No es una cuestión nada más de desearlo, no es una cuestión nada más de que yo lo predique. En realidad aquí el Señor nos da la clave para la verdadera libertad y cuando regresemos vamos a hablar de esta clave, así que no se vayan por favor. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Quiero traer a su atención algo que sucede en todo este capítulo 8 que a mí me llamó la atención. Quizás nunca le había puesto yo antes la atención debida, pero ahora saltó de las páginas de la hoja aquí y quiero mostrarles algo. A través de todo este diálogo que se da en este capítulo, el Señor Jesús presenta verdades espirituales sumamente importantes, como que Él es la luz del mundo, o dice el que esté sin pecado que lance la primera piedra, o dice el Señor Jesús, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Pero a cada una de esas declaraciones Él dice, yo soy la luz, y a cada una de esas declaraciones ellos la interpretan de manera natural. Si se dan cuenta, nunca entendieron de qué estaba hablando el Señor. Él les hablaba en un plano espiritual y en un plano práctico como un seguidor de Cristo, pero ellos lo entendieron de una manera literal o meramente natural. Cuando Él les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir, ellos razonaron y dijeron, ¿qué va a hacer? ¿Se va a matar? Pues se va a quitar la vida ahora este loco, y por eso dice, ustedes no me pueden seguir a donde yo voy porque ni modo que yo también me voy a quitar la vida por seguirlo. O sea, están pensando en un plano natural. Cuando Él les dice, ustedes son esclavos, ellos dicen, jamás, no hemos sido esclavos de nadie. Además, tenemos el mejor linaje porque el linaje de Abraham somos. No entienden de qué les está hablando. Y me parece a mí que hoy en día uno de nuestros principales problemas es que nosotros queremos adquirir o entender el conocimiento de Dios, pero solamente dentro de un plano meramente humano, meramente natural. Entonces, cuando Dios nos dice que somos pecadores, nosotros pensamos en términos de si nuestro pecado es una mentirilla o es una violación o si es un asesinato. Pensamos en esos términos. Entonces pensamos, bueno, no soy tan pecador, no entendemos esto. Cuando Dios nos dice que somos esclavos, nosotros pensamos, no, yo soy libre para hacer lo que se me dé la regalada gana, decimos. O sea, no hemos entendido el concepto o los conceptos que Dios está tratando de transmitirnos, porque lo hemos interpretado todo en el plano natural. La Biblia dice que para el hombre natural las cosas del espíritu le son locura. Pensaba hace un instante cómo hoy en día la sociedad ha eliminado totalmente la palabra pecado y es algo con lo que nadie quiere tratar ni lidiar. La palabra pecado tiene un estigma ya en sí mismo porque nadie quiere admitir que lo que hace es pecado.
¿verdad? Y menos que por eso sigue siendo esclavo, aunque se haya emancipado, se haya escrito una carta de emancipación o lo que sea en su país, de todas maneras sigue siendo esclavo. Es interesante porque nos cuesta ver el plano sobrenatural de Dios, en donde nosotros simple y sencillamente aceptemos nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. La sociedad hoy en día a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno, a lo amargo le llama dulce, a lo dulce le llama amargo, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, como dice la palabra. Es importante que nosotros en primer lugar reconozcamos que somos seres espirituales necesitados de un Salvador, necesitados de un libertador, que no nos confundamos en medio de toda esta maraña de engaño, de mentira, de confusión. No nos confundamos nosotros también, sino que reconozcamos, porque lo peor que puede suceder, como le dijo Jesús a los fariseos también aquí en Juan, es decir, nosotros no somos ciegos, nosotros vemos. Y Jesús les dijo, si de verdad fueran ciegos, dijo, miren lo que les dijo, no tendrían pecado, les dijo. Es decir, no se les inculparía de pecado porque son ciegos. Si el ciego se tropieza, no es su culpa porque no ve. Pero el Señor les dijo, pero como ustedes mismos dicen, vemos, mayor es su condenación, les dijo, porque están confesando con su propia boca que ustedes están conscientes y que sí ven lo que está sucediendo. O sea, es interesante, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es venir y decir, Señor, yo necesito de esa verdadera libertad. Yo necesito encontrarme con esa libertad del pecado de la cual tú has prometido, porque quizás alguien quiere ser libre de los problemas, libre de un jefe odioso, libre de alguna enfermedad, libre, no sé, de alguna mala influencia en su vida, pero la mayor libertad que nosotros necesitamos es la libertad del pecado. Esa es la mayor libertad y esa libertad solo la vamos a conseguir o a recibir en Cristo Jesús. Entonces, escuchen las palabras del Señor. Dice, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Recuerdan que estaba hablando con fariseos, ahora ya está hablando con discípulos. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Es interesante el orden de las cosas y las consecuencias de hacer lo primero para que suceda lo segundo y luego finalmente suceda lo tercero. Miren lo que dice. Primero dice, si ustedes permanecen en mi palabra, es lo primero que hay que hacer. La consecuencia de permanecer en la palabra es que seremos, dice, verdaderamente discípulos del Señor. ¿Cómo puedo permanecer yo en la palabra? Obviamente la única forma de permanecer en la palabra es que yo la lea y la viva. Si ahí dice, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, pues todos los días tengo que sujetar mi lengua, mis labios a esa palabra y vivir en la palabra. Tomar decisiones por la palabra, no por los estándares de este mundo, sino por lo que la Biblia enseña. Y así por el estilo, yo necesito aprender a permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es vivirla, permanecer en la palabra es leerla, permanecer en la palabra es conocerla. Luego dice, y conocerán la verdad. En la medida que yo permanezco en la palabra, algo va a suceder. Voy a empezar a conocer la verdad. Mire qué maravilloso. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, yo no puedo ser verdaderamente libre fuera de la escritura. No puedo ser verdaderamente libre fuera del conocimiento de la palabra. No puedo ser verdaderamente libre porque alguien imponga manos sobre mí y diga, sé libre. Quizás experimente un momento de libertad, pero si quiero mantener mi libertad y quiero vivir en verdadera libertad, voy a tener que aprender a conectarme con el libro sagrado de Dios, con su palabra bendita que es la Biblia, y comenzar a practicarla. En la medida que yo la practico, voy a ser su discípulo y en esa misma medida la verdad comenzará a surgir y yo empezaré a conocer la verdad. Y miren qué maravilloso. Y esa verdad que uno conoce, esa verdad es la que lo hace a uno libre.
¿Qué les parece si tomamos un tiempo para orar y para pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en su palabra? Porque la libertad comienza aprendiendo a permanecer en la palabra. Ahí comienza la libertad. Si aprendo a permanecer, llegaré al punto de ser verdaderamente libre en ese proceso que Jesús describe ahí. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por hablarnos, muchas gracias, Señor, porque abre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra. También tu misma palabra dice en Juan capítulo 15 que debemos aprender a permanecer en ti como pámpanos, que tenemos que estar conectados contigo. Tú eres la vid verdadera. Nosotros queremos permanecer como pámpanos y queremos recibir tu palabra. Te damos gracias todo nuestro corazón en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que les bendigo, les doy un fuerte abrazo y les agradezco por estar pendientes de este programa. Nos vemos en la próxima. En Iglesia Ciudad de Refugio, Ministerios Globales, tenemos un compromiso y es compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y YouTube. Búsquenos como Ciudad de Refugio y juntos compartamos las buenas nuevas de la palabra bendita de Dios. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión.